En medio de una tranquila zona rural, un grupo de jóvenes simplemente se equivocó de entrada de casa mientras buscaba el camino hacia una fiesta. Aún no habían bajado del coche. Ni siquiera habían tocado a la puerta cuando el dueño de la casa salió al porche con un arma en la mano. Unos segundos después, una chica de 20 años que iba sentada en el asiento del copiloto, de repente se llevó las manos al cuello. La sangre empezó a brotar y todo el grupo quedó desconcertado sin entender qué acababa de ocurrir. Lo más aterrador era que no tenían ni idea de qué habían hecho mal, y el hombre que disparó insistía en que aquello solo había sido un accidente. Entonces, en definitiva, ¿se trató de defensa propia movida por el miedo? ¿O de un disparo absurdo que le arrebató la vida a una persona completamente inocente? Kaylin Gillis nació en el año 2003 en una familia que vivía en el pequeño pueblo de Shelbyville, en el estado de Nueva York. Para formar una familia y criar a sus hijos, sus padres compraron una casa grande en un barrio tranquilo y acomodado. Allí vivían unas 1000 personas, llevando una vida pacífica y serena. Kaylin creció rodeada de naturaleza, se graduó en la escuela local y tenía planes de ir a la universidad. La joven soñaba con convertirse en bióloga marina o veterinaria, ya que siempre había amado a los animales. Era una persona amable y alegre, a la que le gustaba ayudar tanto a los animales como a las personas. La compasión por quienes necesitaban ayuda también era algo muy familiar para Kaylin. Ese mismo año cumplió 20 años. Presentó su solicitud para estudiar biología marina en un college de Florida y estaba esperando la respuesta. Mientras tanto, trabajaba para ahorrar dinero. Quería ser lo más independiente posible de sus padres. También veía a su novio, Blake Walsh, y disfrutaba pasar tiempo con sus amigos. Kaylin era bastante popular en la escuela. La joven tenía una relación cálida con todas las personas que la conocían. Aquel mes de abril era un sábado de lo más normal. Kaylin se despertó por la mañana. Ese día no tenía que trabajar y se quedó en casa descansando. Después de comer, empezó a prepararse para el encuentro con sus amigos por la tarde. Ella y sus amigos, entre ellos Blake, estaban invitados a una fiesta que tendría lugar más tarde esa misma noche. Después de las 9 de la noche, llamó a su novio. Él fue a recogerla con su SUV Ford Explorer. Iban a conducir hasta un pequeño pueblo llamado Hebron. Kaylin se sentó en el asiento del copiloto y se dirigieron al supermercado de su pueblo natal. Los demás amigos les estaban esperando allí. Otro coche con jóvenes, un chico y una chica, se unió al grupo. Otra persona llegó en moto. Desde el principio de la reunión, él explicó que su moto no funcionaba bien y que podía pararse cuando se detuviera. El chico creía que podía llegar hasta la casa donde se celebraba la fiesta y tenía pensado llevar la moto a reparar el lunes. Un pequeño convoy de 2 coches y una moto salió hacia Hebron, sin tener ni idea de cómo terminaría el viaje. Cuando llegaron a Hebron a última hora del sábado por la noche, el grupo de amigos descubrió que no tenían señal en sus teléfonos móviles. Sabían, por las indicaciones, en qué camino de tierra debían girar. Pero, en el crepúsculo, todos los caminos parecían iguales. Aún peor, debido a problemas de conexión, los dispositivos GPS dejaron de funcionar y los móviles perdieron la señal unos cuantos kilómetros antes del primer desvío. Se vieron obligados a confiar por completo en las indicaciones que les habían dado sus amigos. La casa tenía que encontrarse siguiendo la descripción que les habían proporcionado previamente. Ellos pensaban que la casa donde se celebraba la fiesta sería fácil de identificar. El problema era que la zona era bastante remota y cada casa tenía un camino de entrada largo. Todas se parecían entre sí, ninguna destacaba en particular. El grupo se adentró por un camino de tierra largo y siguió conduciendo con la esperanza de no haberse equivocado. Sin embargo, después de recorrer unos 3 kilómetros y finalmente ver una casa grande, se dieron cuenta de que dentro no había luces encendidas. Evidentemente, el lugar de la fiesta tenía que ser ruidoso, pero allí reinaba el silencio. A unas decenas de metros de la casa, Kaylin bajó la ventanilla y se volvió hacia sus amigos, que conducían despacio junto al coche de sus compañeros.
Dijo que parecía que se habían equivocado de camino. Para poder dar la vuelta, tendrían que acercarse hasta la casa, donde había un poco más de espacio. Los otros jóvenes confirmaron que no había luces encendidas y que no parecía que estuviera celebrándose ninguna fiesta. Ahora querían dar la vuelta y seguir conduciendo para comprobar el siguiente camino y la siguiente casa. El chico de la moto no quería detenerse. Si soltaba el acelerador, la moto podía apagarse. Por eso aceleró varias veces. El motor rugió con fuerza. Justo en ese momento se encendieron las luces de la casa. El coche de Blake fue el segundo en llegar. El primer coche consiguió girar, pero Blake dudó y dejó pasar a sus amigos. Kailyn se giró y vio a un hombre salir corriendo al porche justo después de que se encendieran las luces. El hombre llevaba un arma. Disparó inmediatamente un tiro al aire, seguido de un segundo disparo. Los jóvenes se asustaron tanto que salieron disparados en sus vehículos. El amigo de Kailyn pisó el acelerador a fondo. Tras unos 100 metros, Blake notó por el rabillo del ojo que Kailyn respiraba agitadamente y guardaba silencio, aunque la situación debía haberla asustado al menos tanto como a él. Le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió. Cuando miró hacia ella y encendió la luz del interior del coche, vio que Kailyn estaba sangrando abundantemente. Blake se asustó y se aterrorizó tanto que subió el coche a la cuneta y recorrió varias millas en cuestión de minutos, porque sabía que necesitaban ayuda desesperadamente. Más tarde contó que tuvo la sensación de que solo habían pasado unos segundos. Así de intenso fue el subidón de adrenalina. Durante todo el trayecto intentó llamar al 911, pero debido a la falta de cobertura no pudo comunicarse. Cuando por fin consiguió señal, Blake Walsh llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. A las 9:45 de la noche, el operador de guardia recibió la llamada de un joven completamente fuera de sí. Estaba aterrorizado y explicó que su novia de 21 años, Kailyn Gillis, estaba gravemente herida. Según él, un hombre desconocido que había salido al porche de su casa le había disparado en el cuello. La joven no respondía a ningún estímulo. El operador le indicó a Blake cómo aplicar los primeros auxilios. Él siguió exactamente las instrucciones mientras los servicios de emergencia se dirigían al lugar de los hechos. La situación parecía muy grave. La policía fue la primera en llegar. Encontraron a un grupo de jóvenes, una chica sin signos de vida y a Blake, cubierto de sangre. También se desplazaron al domicilio los servicios sanitarios de emergencia. Los agentes de policía dieron por hecho que Kailyn había muerto. Su novio temblaba, lloraba y suplicaba ayuda. Lamentablemente, en ese momento, ella ya no reaccionaba. No pudieron salvarla. Kailyn había muerto a causa de una herida de bala en el cuello que provocó una hemorragia grave. El personal médico declaró oficialmente su fallecimiento. La policía examinó inmediatamente los coches y las pertenencias del grupo de jóvenes que había llamado. Casi de inmediato, sospecharon que el autor del disparo podía ser uno de ellos. El SUV de Blake no presentaba ningún daño. A pesar de la historia sobre el hombre armado, él afirmó que Kailyn había ido sentada con la ventanilla bajada. Ninguno de ellos llevaba un arma encima. Sin embargo, podrían haberla tirado en algún lugar, por lo que todo el grupo fue llevado a la comisaría para aclarar todas las circunstancias del incidente. Mientras tanto, el cuerpo de Kailyn fue trasladado para la autopsia. El médico forense determinó que había una única herida de bala en el cuello, y que esa herida había sido mortal. No había señales de forcejeo ni de violación. En ese momento parecía que el grupo de amigos decía la verdad. Sin embargo, esto aún tenía que comprobarse. Los investigadores interrogaron a los jóvenes. 3 de ellos eran amigos de la víctima. Uno era su novio. No fue fácil calmarlos. Estaban conmocionados por lo ocurrido y aseguraron que en ningún momento habían provocado al tirador. El regalo perfecto de Adviento. Disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Mientras la policía seguía hablando con el grupo de jóvenes y confirmando que no tenían nada que ver con el disparo que hirió a Kailyn, un coche patrulla se dirigió al lugar donde, según Blake Walsh, se habían efectuado los disparos.
Basándose en la descripción proporcionada por las víctimas, los agentes no tuvieron dificultades para encontrar la casa. Sin embargo, cuando llegaron y llamaron a la puerta, nadie respondió. Uno de los agentes rodeó el edificio y apuntó con su linterna a las ventanas. Notó movimiento en el interior y escuchó ruidos. Mientras tanto, el otro agente inspeccionó la propiedad con la linterna. Descubrió marcas de neumáticos que indicaban que varios coches habían abandonado el lugar apresuradamente. Los agentes siguieron intentando contactar con el propietario y le explicaron que habían oído disparos, por lo que habían acudido para comprobar que todo estuviera bien. Al cabo de unos minutos, se encendieron las luces de la casa. La puerta fue abierta por un hombre que se identificó como Kevin Monahan. En ese momento tenía 66 años y vivía con su esposa en Hebron. Al principio, Kevin negó que hubieran ido jóvenes a su casa. Sin embargo, después de comprobarlo, se confirmó que esa era la dirección correcta. El hombre entonces cambió su declaración. Ahora afirmaba que, hacia el final de la noche, un grupo de jóvenes que había llegado en coches y en moto había entrado en su propiedad e intentado atacarlo. Dijo que se había visto obligado a salir a la calle con un arma para ahuyentarlos y que había disparado un tiro al aire. Sin embargo, debido al miedo y a la escasa iluminación de la noche, tropezó con un clavo que sobresalía del porche, lo que hizo que el rifle se le cayera de las manos. Al hacerlo, se produjo otro disparo. Kevin insistió en que no tenía ni idea de que hubiera herido a alguien, ya que no había tenido intención de hacerlo. Cuando le informaron de que Kaylin había muerto por un disparo en el cuello, no mostró ninguna emoción, limitándose a repetir que había sido involuntario y que solo fue un accidente. El hombre contó que él y su esposa se habían asustado por unos ruidos muy fuertes a última hora de la noche. Al mirar por la ventana, vieron a un grupo de jóvenes desconocidos que, según él, no parecían muy amistosos. Estaban haciendo mucho ruido y circulando con sus vehículos justo delante de su casa. Teniendo en cuenta la hora y el hecho de que él y su esposa vivían en una zona remota y deshabitada, todo aquello les resultó muy aterrador. El rifle de Kevin fue confiscado para un análisis balístico. Los expertos del laboratorio confirmaron que Kaylin había sido alcanzada por un disparo efectuado con esa misma arma. Las balas disparadas por el rifle, así como la bala extraída del cuerpo de la víctima, presentaban las mismas estrías y marcas. Estas huellas son como una especie de huella dactilar, dejada por el estriado del interior del cañón en la superficie del proyectil. Cada arma tiene un patrón único. Cuando Kevin fue llevado a la oficina del sheriff para un interrogatorio formal, siguió insistiendo en su inocencia y en que jamás había querido matar a nadie. El hombre repitió que los jóvenes habían intentado atacar a su familia y que nunca había tenido intención de efectuar un segundo disparo. Solo quería ahuyentar a los supuestos atacantes con un tiro al aire. Según el sospechoso, su rifle era antiguo. En varias ocasiones, durante sus salidas de casa, había tenido problemas con el mecanismo. El arma era defectuosa. Afirmó que precisamente por eso se produjo el segundo disparo cuando el rifle cayó. El rifle fue examinado minuciosamente, pero no se encontró ningún problema en el arma que pudiera haber provocado aquel trágico accidente. Sin embargo, esa posibilidad no pudo descartarse por completo. En ese momento, las autoridades ya habían informado a la familia de Kaylin Gillis de que la joven había muerto. Todos quedaron conmocionados por esta trágica coincidencia y estaban convencidos de que su muerte no podía ser simplemente un accidente. Los investigadores sometieron a un exhaustivo escrutinio a todas las personas implicadas en el caso. Resultó que ninguno de ellos tenía antecedentes penales. Los jóvenes, incluida Kaylin y su amigo Blake, no tenían antecedente alguno. Eran ciudadanos ejemplares. El chico solo tenía en su historial unas cuantas multas de aparcamiento. Todo el mundo describía al grupo de amigos como personas muy decentes y sensatas, con aspiraciones de éxito profesional, deseos de formar una familia y nada inclinadas a la violencia. La mera idea de que pudieran haber irrumpido en casa de un desconocido por la noche para burlarse de los dueños parecía absurda para cualquiera que los conociera. El sospechoso, Kevin Monahan, y su esposa también eran estadounidenses corrientes y respetables. En la vejez, el matrimonio vivía separado de sus hijos. Para entonces, todos ellos eran adultos y habían formado sus propias familias.
Los hijos de la pareja también fueron interrogados y se mostraron sorprendidos de que sus padres se vieran envueltos en algo así. Kevin había sido propietario de su granja durante muchas décadas. Nunca había tenido problemas con la ley. Los vecinos lo describían como una persona poco dada al conflicto, aunque algo nerviosa y preocupadiza. El matrimonio de ancianos vivía en una zona muy remota y aislada, hasta el punto de que incluso los coches que pasaban por allí podían asustarles seriamente a ambos. La historia parecía creíble, especialmente si se tenía en cuenta lo tarde que era. Sin embargo, no todo el mundo la creyó. Kevin se mantuvo firme. Aseguró que él y su esposa se habían asustado mucho por los ruidos que escucharon, ruidos que los despertaron. Su mujer se quedó en la casa, mientras que él, como cabeza de familia y protector de su esposa, salió con el arma para ahuyentar a los visitantes no deseados. Su esposa también se puso de parte de Kevin y corroboró cada palabra suya. Explicó que el ruido cerca de su casa había durado demasiado como para tratarse simplemente de coches pasando por allí. Porque de haber sido así, esos vehículos se habrían marchado de inmediato. Si el grupo se hubiera dado la vuelta enseguida, Kevin no habría salido de la casa. Pero, según el relato de ella, él se vio obligado a salir e incluso a llevar el rifle, porque la moto de fuera producía un ruido muy amenazante. La esposa de Kevin dijo que habían oído hablar de una banda de motoristas criminales que operaba en la zona y que por ello sospecharon que aquella banda los había encontrado. ¿Por qué no pensaron en llamar a la policía? Kevin tuvo muchas dificultades para responder. Su esposa contó que sí lo había pensado, pero sabía que los agentes de patrulla no llegarían a tiempo a una zona tan remota antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Kevin regresó a la casa, se tranquilizaron. El hombre no sabía que había disparado contra Kaylin. La señora Monahan no fue testigo de lo ocurrido en la calle, ya que se había escondido en la parte trasera de la casa y no sabía que su marido podía haber matado o herido a alguien. Los jóvenes que iban con Kaylin siguieron insistiendo en que todo el incidente había durado, como mucho, unos pocos minutos. Solo necesitaban tiempo para asimilar lo que acababa de suceder. Darse cuenta de que esa no era la casa correcta. Intentar contactar de nuevo con el grupo que organizaba la fiesta y luego marcharse. Más tarde se supo que simplemente habían tomado el desvío equivocado. La fiesta, en realidad, tenía lugar a unos 500 metros de la casa de los Monahan. Al día siguiente, domingo, Kevin Monahan fue acusado de homicidio en segundo grado y de manipulación de pruebas. Él siguió proclamando su inocencia. La familia de la joven fallecida afirmó que Kaylin no había muerto en un accidente. El tirador había disparado de forma intencionada. Sin embargo, las pruebas no eran suficientes para imputarle homicidio en primer grado. La Fiscalía del Condado seguía aspirando a conseguirlo. Según los investigadores, el grupo de jóvenes que se dirigió a casa de los Monahan en coche y en moto no representaba ninguna amenaza. Eso estaba más que claro. Uno de los agentes declaró en una rueda de prensa que estaba completamente seguro al 100%. Dijo que aquel grupo eran hijos de familias muy respetables, que en ningún caso podían confundirse con motoristas delincuentes ni con gánsteres. Estas conclusiones se alcanzaron tras no solo entrevistar a las familias y revisar los antecedentes penales de los chicos y chicas, sino también hablar con sus vecinos, empleadores y profesores. Todos los describían como personas decentes, tranquilas y responsables. La policía también señaló que se trataba de una zona rural con caminos de tierra en la que era muy fácil perderse. Solo condujeron unos minutos por el camino que llevaba a casa de Kevin. Se dieron cuenta de que se habían equivocado y estaban a punto de marcharse cuando el dueño salió y efectuó 2 disparos. Después de ser acusado, Kevin Monahan fue trasladado a la cárcel del condado de Warren, donde esperaría la fecha del juicio. Con los cargos que pesaban sobre él, se enfrentaba a una posible cadena perpetua. Cuando en una rueda de prensa se anunció que el asesino de la joven de 20 años había sido detenido y estaba a la espera de juicio, el caso provocó una enorme indignación pública. La comunidad local estaba profundamente preocupada por las acciones de Kevin Monahan. Pero no solo eso, el comportamiento del hombre también generaba inquietud.
Una de las principales razones del creciente malestar era otro homicidio. La gente todavía no se había recuperado del incidente ocurrido apenas unos días antes de la muerte de Kaylin Gillis. En Kansas City, un chico de 10 años llamado Ralph Jarl intentaba ir a recoger a sus 2 hermanos pequeños de casa de la niñera. Esto también ocurrió por la noche. Aquel estudiante de secundaria hacía esto por primera vez en un barrio desconocido, ya que sus padres estaban trabajando. Por error, llamó a la puerta equivocada. En lugar de decirle que la niñera vivía en la casa de al lado, el dueño de la casa, de 18 años, abrió fuego sin previo aviso. El hombre le disparó 2 veces a Ralph. El adolescente no sobrevivió al incidente. Durante el interrogatorio, el agresor declaró que lo había confundido con un ladrón. En realidad, Ralph era un músico talentoso, un buen estudiante y tenía un futuro muy prometedor. No tenía el aspecto de ese tipo de delincuente con el que alguien pudiera asociarlo. La muerte de Ralph planteó preguntas sobre la posesión de armas y el derecho a la autodefensa. La gente se indignó ante estos hechos, sobre todo porque Ralph se parecía a Kaylin en su carácter. Él también era un chico inofensivo, totalmente ajeno a cualquier actividad delictiva, procedente de una familia respetable y centrado en su futuro y en su familia. Tras analizar las circunstancias del caso, los investigadores concluyeron que, tanto en este caso como en la situación relacionada con el grupo de amigos de Kaylin, nadie había amenazado a los tiradores. Según la fiscalía, estos ataques se desencadenaron por una ira irracional hacia unos invitados no deseados que simplemente se habían equivocado. Estaba claro que ninguno de ellos merecía morir. En la rueda de prensa, muchos miembros de la familia y amigos de Kaylin tomaron la palabra. Su novio, Blake, que estaba con ella en el momento del disparo, habló con gran emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba. Su padre estaba profundamente indignado. Kevin Monahan le había arrebatado la oportunidad de ver a sus nietos y de ver cómo su maravillosa hija cumplía sus sueños. El novio de Kaylin contó que la conoció por primera vez en el año 2021, cuando ambos se graduaron del instituto. Desde entonces no se habían separado y llevaban juntos más de 4 años. Estadísticamente, las parejas así suelen separarse, pero Kaylin y Blake solían bromear diciendo que ellos formarían parte de ese 2% que se casa después del instituto y permanece unido toda la vida. Tenía grandes planes para su vida con Kaylin. El joven soñaba con formar una familia con ella. Querían casarse justo después de graduarse. En una entrevista televisiva, Blake dijo que el señor Monahan había destrozado su mundo el sábado pasado. El chico contó que asistiría a la audiencia sobre la fianza. Estaba sometido a una presión emocional enorme y quería ver al hombre que le había arrebatado la vida a la novia a la que amaba con todo su corazón. Tanto él como los padres de la víctima estaban convencidos de que se haría justicia y de que el autor del crimen recibiría el castigo que merecía. La tarde del miércoles, el señor Monahan, de 62 años, compareció ante el tribunal. Su abogado afirmó que su cliente no huiría, por lo que podía concedérsele la libertad bajo fianza y quedar bajo arresto domiciliario hasta el juicio. El abogado defensor subrayó que este hombre había sido propietario de la casa cercana al lugar del tiroteo durante más de 30 años y que era un miembro respetado de la comunidad. Todo el mundo lo conocía como una persona de confianza. Kevin Monahan era dueño de una pequeña empresa, pero a pesar de todo ello, el tribunal decidió mantenerlo en prisión, sin derecho a fianza. La audiencia por los cargos de homicidio y manipulación de pruebas fue fijada para el día 1 de marzo de 2024. Hasta entonces, el hombre permanecería bajo custodia. Cuando comenzó el juicio, la postura de la defensa ya estaba clara. Kevin Monahan no estaba de acuerdo con la versión de los hechos presentada por la fiscalía. Según su abogado, aquella noche, 2 coches y una moto, con los motores rugiendo, habían irrumpido en su propiedad, asustándolo a él y a su esposa. Todo ello ocurrió mientras en la casa no había ninguna luz encendida. Resultaba extraño que el grupo de jóvenes no se diera cuenta desde lejos de que una casa ocupada por chavales inevitablemente estaría llena de ruido, con las luces encendidas y más vehículos. El matrimonio Monahan no tenía ni idea de quiénes eran esas personas ni qué estaban haciendo allí.
Por eso simplemente se asustaron y los confundieron con gánsteres. Según la defensa, el primer disparo se efectuó para ahuyentar a los visitantes no invitados. Sin embargo, en la oscuridad, el hombre vio un clavo que sobresalía del suelo. Tropezó con él y dejó caer el rifle. Debido a un supuesto fallo en el mecanismo, el arma se disparó de nuevo al caer. Por casualidad, la bala alcanzó a Kaylin Gillis, causándole una herida mortal. El abogado se expresó con gran elocuencia. Explicó que, cuando hay una víctima y una tragedia, todo el mundo quiere ver a un villano. Sin embargo, no siempre existe tal persona. El abogado defensor insistió en que lo sucedido fue el resultado de una serie de trágicas coincidencias. La fiscalía, por su parte, mantuvo que, en ninguna circunstancia, nadie había amenazado a Kevin Monaghan ni a su esposa. Basándose en las marcas de neumáticos que se examinaron minuciosamente al final del camino de entrada de la casa, se pudo ver que los coches y la moto se habían ido en línea recta. Eso significaba que ya habían dado la vuelta y estaban a punto de marcharse. Si todo hubiera ocurrido como decía el acusado, deberían haber existido marcas de derrape dejadas por un giro brusco. No había razón para creer que ese grupo de jóvenes, aunque hubieran llegado a esas horas de la noche, representara una amenaza para el matrimonio. Esto era especialmente cierto en el caso de Kaylin Gillis. La sugerencia de que la joven pudiera estar implicada en un delito resultaba absurda para todos los que la conocían. El abogado argumentó que, por alguna razón, el grupo de amigos se había quedado cerca de la casa y que eso solo contribuyó a asustar aún más al matrimonio anciano, llevando al hombre a actuar bajo el influjo del miedo. En su alegato final, el fiscal explicó al jurado que el acusado había actuado en un ataque de ira. Solo quería expulsar a los visitantes no deseados, sin tener en cuenta las circunstancias. No le importó en absoluto si llegaba a herir o incluso matar a alguien. Como mínimo, había demostrado una negligencia criminal. Esto también quedaba patente en la total ausencia de remordimiento por parte del acusado. El propio Kevin se negó a declarar en su defensa, siguiendo el consejo de su abogado. Era un paso demasiado arriesgado, especialmente para alguien que había estado apartado del sistema judicial durante tanto tiempo. El jurado tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto. Kevin Monaghan fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, de poner en peligro a otras personas y de manipulación de pruebas. El juez condenó al acusado a 25 años de prisión por homicidio, además de 4 años por manipulación de pruebas y por poner en peligro temerariamente a otras personas. El juez afirmó que este hombre merecía la pena máxima que la ley permitía. Los amigos y familiares de Kaylin Gillis estuvieron presentes en la sala durante la lectura de la sentencia. Se mostraron satisfechos con la decisión y se abrazaron entre lágrimas. El padre de Kaylin expresó su esperanza de que el autor del crimen muriera en prisión y nunca fuera puesto en libertad. Sin embargo, el abogado del hombre dijo que solicitaría una reducción de la pena y recurriría a la sentencia. Cuando Kevin Monaghan fue sacado de la sala del tribunal, la familia de Kaylin rompió en aplausos. Tras él, se oyeron gritos de ¡cobarde! El senador y otros políticos del estado de Nueva York condenaron el uso cada vez mayor de armas de fuego después del juicio. Este caso volvió a suscitar preocupación por el aumento del uso de armas. Se plantearon importantes cuestiones sobre la legislación relativa al uso y porte de armas de fuego. Los amigos y la familia de Kaylin organizaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. Hasta el momento de la sentencia habían recaudado algo más de $103,000. En la actualidad, Kevin Monaghan se encuentra recluido en la cárcel del condado de Warren. Su esposa, junto con su abogado, lucha por la celebración de un nuevo juicio. Ambos creen que este hombre fue juzgado de forma injusta debido a la atención pública que se centró no solo en la muerte de Kaylin, sino también en el asesinato del adolescente Ralph Jarl. El día 14 de febrero de 2021, Andrew Lester, el autor del ataque en el caso de Ralph Jarl, se declaró culpable de agresión en segundo grado. Sin embargo, mientras esperaba la sentencia, este hombre de 84 años murió por causas naturales el día 19 de febrero de 2025
Y mientras casos similares siguen generando polémica sobre la delgada línea entre la defensa propia y la temeridad guiada por la subjetividad, la pregunta más grande nunca ha desaparecido. ¿Puede considerarse realmente un accidente un disparo que arrebata la vida de una persona completamente inocente? La justicia se ha cerrado con la condena impuesta a Kevin Monaghan, pero el eco de la tragedia de Kylene Gillis sigue ahí, recordándole a todo el mundo que una sola decisión equivocada, en cuestión de segundos, puede destrozar para siempre muchas vidas. En Chapel Hill, Carolina del Norte, un tranquilo pueblo universitario, donde la inteligencia y la caridad son honradas, en marzo de 2008, ocurrió un crimen. La víctima fue Eve Carson, una estudiante brillante de 22 años, expresidenta del Consejo Estudiantil de la UNC, amada y respetada por todos. Este no fue un caso de venganza o celos. Lo horrible es que Eve parecía ser solo un objetivo al azar, elegido por extraños. Forzaron la entrada a su casa, la secuestraron en su propio automóvil y la obligaron a retirar efectivo de un cajero automático en la madrugada. ¿Qué sucedió en esas horas aterradoras? Y lo más increíble, cuando la muerte estaba cerca, ¿cuál fue el último acto de Eve? Ella pidió a sus secuestradores que oraran con ella. ¿Podría este acto de calma y fe hacer dudar a los criminales? Los autores del crimen dejaron rastros públicamente de forma arrogante en los cajeros automáticos e incluso en una tienda de conveniencia. ¿Pero cuál era su verdadera motivación? ¿Y cómo pudo la policía vincular estos pequeños rastros para encontrar a los dos perpetradores que fríamente le quitaron la vida a una joven extraordinaria? Exploremos este caso misterioso y trágico. Estamos en Carolina del Norte, Estados Unidos. Específicamente, esta historia tiene lugar en Chapel Hill, un pequeño pueblo universitario con 62,000 residentes, que es principalmente la ubicación de un campus de la Universidad de Carolina del Norte, UNC. Chapel Hill es conocido por ser una comunidad muy pacífica, con una tasa de criminalidad inferior al promedio nacional. Este es el hogar de la protagonista de nuestra historia. Esa es quizás la razón por la que en el 5 de marzo de 2008, todo el pueblo quedó conmocionado. Alrededor de las 5 de la mañana de ese día, un residente en el área de Hillcrest Circle, ubicada en el noreste de Chapel Hill, y la UNC, fue despertado por una situación aterradora. Después de escuchar un disparo solitario, un grito de mujer resonó detrás de los árboles, seguido de 3 disparos consecutivos más después de este sonido escalofriante. Fácilmente comprensible, demasiado asustado para investigar, el residente llamó al 911 inmediatamente, y los oficiales que respondieron a la llamada se encontraron con una escena desgarradora. El cuerpo fue encontrado cerca del cruce de Hillcrest Road y Hillcrest Circle. La víctima era una mujer joven, probablemente de unos 20 años. Sin embargo, no se encontró ninguna identificación en la escena, lo que significa que el asesinato podría haber sido motivado por un intento de robo. Quien disparó a esta mujer claramente no valoraba la vida humana. Ella recibió varios disparos con una pistola, con una altura de 5 pies y 5 pulgadas y un peso de 138 libras, o 1 metro 66 y 62 kilogramos. La joven tenía una figura bastante menuda. Y basándose en su edad, era muy probable que fuera una estudiante en el campus local. Y tristemente, estas suposiciones se hicieron realidad. Tan pronto como la noticia se extendió por Chapel Hill, se propagó como un incendio forestal por todo el pueblo. Y después de darse cuenta de que su compañera de casa no había regresado a casa durante la noche, varios estudiantes contactaron a la policía en busca de una posible tranquilidad. Lamentablemente, esa tranquilidad nunca llegó. Y después de una inspección visual del cuerpo, pudieron confirmar que era su compañera de casa. Y su nombre era Eve Carson, una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte. Eve Carson era querida, popular y muy exitosa, por decirlo suavemente. Una vez ocupó el cargo de presidenta del Consejo Estudiantil y, para demostrarlo, fue receptora de la beca Morehead Cain.
Comenzando con su pasado, Eve nació el 19 de noviembre de 1985 en Atenas, Georgia. Su madre, Teresa, y su padre, Bob Carson, eran padres amorosos que proporcionaron un comienzo sólido para su infancia. Y junto con su hermano, Andrew, los cuatro permanecieron en Atenas durante sus años de adolescencia. Esto no es una exageración, pero Eve fue una de las estudiantes más ejemplares que cualquier escuela o padre podría desear. Y no solo era una estudiante de sobresaliente, sino que también era muy popular entre sus compañeros. Mientras asistía a Clark Central High School, Eve fue elegida presidenta del consejo estudiantil después de recibir el 55% del total de votos. No solo eso, sino que también fue la mejor estudiante de su año. Un título dado al estudiante con el mayor logro académico del año. Dejando de lado la inteligencia, era amada por sus amigos y respetada por colegas y maestros. Y ganar la elección para la presidenta del consejo estudiantil es quizás suficiente para demostrar su popularidad y amabilidad. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, así que en lugar de escucharme balbucear aquí, este es un video de archivo de Eve, dando la bienvenida a los estudiantes de vuelta a la UNC. Hola a todos, soy Eve Carson y soy su presidenta del consejo estudiantil. Es genial estar en Chapel Hill. Si son estudiantes que regresan, estoy ansiosa por verlos de nuevo. Si son estudiantes nuevos, bienvenidos a la familia Carolina. Esta es la oficina del gobierno estudiantil, sala 2501 en el nuevo edificio estudiantil. Y como su representante, esta oficina está aquí para ustedes. Tenemos computadoras que pueden usar, hay una estación de impresión, hay otra impresora al otro lado. Y aquí, tenemos mucha gente que se está mudando. Esta es Lauren, ella es la alcaldesa de la clase senior. Hay 3 ramas del gobierno estudiantil, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y así, la rama ejecutiva o E-Branch y el Congreso Estudiantil están ubicados en esta oficina, y la rama judicial, que es el Tribunal de Honor, está ubicada en SACEB. Realmente quiero animarlos a todos a aprovechar las increíbles oportunidades que nuestro campus les brinda. Ya saben, desde el Campus I hasta el proyecto Aldea del Milenio, hasta la televisión estudiantil, hasta el Daily Tar Heel, hasta el gobierno estudiantil. Hay muchas maneras increíbles en las que pueden involucrarse. Y realmente he descubierto que mi experiencia se ha enriquecido por las formas en que contribuimos a nuestra comunidad y campus. Además, personalmente los invito a pasar el rato conmigo. Paso mucho tiempo en esta oficina y me encanta saludar, conocer gente nueva. Así que si puedo ayudarlos a descubrir cómo quieren participar en el campus, por favor, pasen y hablemos. Pero el servicio de Eve Carson se extendió más allá de sus programas académicos. Como parte del programa de enriquecimiento de verano Moorhead, fue voluntaria durante sus vacaciones de verano en Ecuador, Egipto y Ghana. Mientras estuvo allí, trabajó como asistente médica rural. Fue voluntaria en una finca de café y enseñó a algunos lugareños habilidades básicas de informática. Como pueden imaginar, Eve estaba más que capacitada para ser aceptada en lugares como Princeton y Yale. De hecho, incluso se le concedieron becas para ambos, lo cual es realmente un logro de talento increíble. Sin embargo, fiel al estilo de Eve, tomó la decisión de asistir a una universidad pública alternativa. Esta decisión la llevó a Carolina del Norte en el otoño de 2004, y siguiendo la prestigiosa beca Moorhead, asistió a la UNC para estudiar premedicina, especializándose en ciencias políticas y biología. Durante sus años universitarios, Eve lideró numerosas organizaciones y proyectos de servicio, lo que la llevó a ser finalmente seleccionada como académica de Carolina del Norte y a participar en un programa de liderazgo de 4 años. Además de todo esto, fue tutora de estudiantes en la escuela primaria Frank Porter Graham y la escuela secundaria Githans. También trabajó con Girls on the Run, un programa que ayuda a construir la confianza en sí mismas y a empoderar a las mujeres jóvenes. En resumen, Eve fue verdaderamente fenomenal. Fue una líder nata, compasiva y muy entusiasta y atenta con todos los que la rodeaban. Y ahora, con su muerte,
ha dejado un doloroso vacío en los corazones de innumerables personas. La comunidad no sabía qué hacer con la situación, porque además de ser bien conocida, una estudiante había muerto repentinamente en una zona boscosa remota, justo cerca del campus. Y aunque la mayoría de los casos de asesinato tienden a ser un escenario único, la falta de pruebas no dejó pistas sobre si esto volvería a suceder. La muerte de Eve pareció ser aleatoria. La última vez que fue vista por su compañera de casa fue alrededor de la 1:30 de la mañana de ese día, cuando estaba en casa estudiando mientras todas salían a tomar algo. ¿Pero qué pasó entre ese momento y las 5 de la mañana? En esta etapa nadie podía adivinar. A la mañana siguiente, y después de una pista anónima, la policía encontró su coche no muy lejos de la escena del crimen, y por supuesto fueron a echar un vistazo. Ahora, en Chapel Hill, la línea directa de la policía no dejaba de sonar durante todo el día. Los investigadores estaban siguiendo cada pista en la búsqueda de los asesinos de Eve Carson. Estaban examinando minuciosamente cada rincón de su SUV. Se cree que el asesino le disparó en un vecindario cerca del campus y luego se dio a la fuga en la camioneta. Nuestro equipo de noticias comienza ahora con Dan Bowens afuera de la jefatura de policía. Dan, Pam, la policía de Chapel Hill, no tiene ningún sospechoso en este caso y están llamando al asesinato de Eve Carson un acto de violencia aleatoria. Han pasado la mayor parte de las últimas 48 horas tratando de obtener sus registros telefónicos, registros bancarios y examinando a fondo su SUV en busca de cualquier señal de evidencia que pueda ayudarles a resolver este caso. La evidencia dentro del SUV de Eve Carson podría proporcionar información vital sobre su asesinato. La policía de Chapel Hill pasó la mayor parte del viernes examinando el contenido de su interior. View SRASL ha sabido que los detectives están investigando 2 crímenes en la muerte de la presidenta del Consejo Estudiantil de la UNC, el robo del SUV de Carson y el asesinato. La policía cree que el asesino estuvo dentro del Toyota de Carson en algún momento. Carson vivía a solo una cuadra de la principal zona comercial de Franklin Street en Friendly Lane. La policía encontró su cuerpo el miércoles por la mañana, a más de 1 milla de su casa, en un vecindario de la ciudad en Hillcrest Road. Su SUV fue encontrado en el cruce de las calles North y Hillsborough. La policía cree que Carson recibió múltiples disparos con pistola alrededor de las 5:30 de la mañana del miércoles, incluyendo un disparo en su sien derecha. La última vez que fue vista con vida fue por su compañera de habitación alrededor de la 1:30 de la mañana de ese día. Los detectives todavía están tratando de armar lo que sucedió en el medio. Y la policía de Chapel Hill también anunció hoy que hay una recompensa de $25,000 para cualquiera que pueda ayudarles a resolver este crimen. Pam, Dan Bowens en vivo en Chapel Hill. Gracias. El Toyota Highlander 2005 azul, todavía con placas de Georgia, fue encontrado cerca del cruce de las calles North y Hillsborough, a unos 30 minutos a pie de donde se encontró su cuerpo. El coche tampoco estaba muy lejos de su casa, de donde había desaparecido. 202 Friendly Lane estaba a solo una corta distancia del coche, por lo que, en ese aspecto, los oficiales no podían estar seguros de si ella misma lo había dejado allí antes de que sucediera el incidente, o más cerca del momento en que se escucharon los disparos. Los analistas forenses finalmente pudieron confirmar que la última actividad en la computadora de Eve fue a las 3:37 de la mañana, más de 2 horas después de que sus compañeras de casa salieran de casa. Esta es una buena información para tener, ya que podría ser utilizada por las autoridades para refinar el marco de tiempo en el que podría haber sido secuestrada. Y finalmente, una pista sobre su asesino o asesinos y una posible motivación finalmente llegó. Después de obtener acceso a sus cuentas financieras, los investigadores pudieron deducir que a las 3:55 de la mañana de la noche en que desapareció, solo 21 minutos después de la última actividad de su computadora, hubo múltiples intentos de retirar efectivo de su cuenta bancaria. Los intentos se realizaron en un cajero automático en University Mall en Chapel Hill, ubicado al norte de la universidad y donde se descubrió el cuerpo de Eve.
El máximo diario de $700 fue retirado de la cuenta, con 5 intentos posteriores sin éxito. Y aquí es donde los investigadores tuvieron su primer gran avance, siendo este cajero automático en particular una máquina de autoservicio. El edificio estaba equipado con cámaras de vigilancia, y durante el tiempo en que se usó su tarjeta para retirar efectivo, las cámaras capturaron múltiples imágenes de la persona que usaba la tarjeta. Aunque el video estaba granulado, se podía ver a un joven con una sudadera con capucha y una gorra de béisbol negra. Y en una de estas imágenes fijas, parecía haber una segunda persona que se podía ver en uno de los asientos traseros del vehículo. Ahora, Eve todavía estaba viva en el momento en que se tomaron estas fotos, así que podría ser ella, o había otra persona con el hombre encapuchado. Los analistas finalmente pudieron aumentar la resolución de esta foto a una resolución más alta y en color. Sin embargo, la figura o figuras en la parte trasera del coche seguían siendo indistinguibles. A las 4:44 de la mañana del mismo día, se hizo un intento más de retirar dinero de su cuenta bancaria. Sin embargo, no hubo grabaciones de vigilancia que capturaran a la persona responsable del retiro. Y tristemente, solo 24 minutos después, Eve Carson recibió 5 disparos, pero estos no serían los únicos intentos realizados en los días siguientes. Solo 7 horas después, a las 12:39 de la tarde, su tarjeta fue utilizada 2 veces más en un Minimart, a lo largo de Moorhead Avenue, en Durham. Luego, una vez más al día siguiente a las 12:16 de la mañana. Y una vez más en una quinta ubicación al día siguiente. Quienquiera que estuviera tratando de robar dinero de su cuenta, se estaba volviendo muy descarado y francamente descuidado en su trabajo. Y este riesgo final tuvo graves consecuencias para ellos, porque, sorprendentemente, esta quinta y última ubicación tenía cámaras. A las 12:54 de la mañana del 7 de marzo, una cámara de vigilancia capturó a esta persona entrando en el Carolina Food Mart en Alston Avenue. Se acercaron al cajero automático de la tienda, usaron la tarjeta de Eve y finalmente fueron rechazados. Pero lo interesante para los oficiales fue que, aunque se trataba de una figura masculina, claramente no era el mismo hombre visto en la grabación de vigilancia anterior. Esto significaba que tenían 2 sospechosos en el caso, o una información errónea. Mientras los oficiales comenzaban el trabajo de identificar y localizar a sus sospechosos, los pueblos de Chapel Hill y Atenas se unieron en el dolor por Eve Carson, y el 9 de marzo de 2008 fue enterrada. Cientos de personas asistieron a su funeral, y de vuelta en Carolina, miles de personas guardaron un momento de silencio para presentar sus respetos. Honestamente, esta joven fue amada más allá de toda medida. A pesar de las múltiples imágenes de vigilancia y sus mejores esfuerzos, el progreso en este caso fue inicialmente lento. Sin embargo, el 12 de marzo, 7 días después de su muerte, la policía finalmente tuvo una pista. Después de una pista anónima y una extraña semejanza con la foto de vigilancia, la policía centró su atención en un hombre llamado Demario James Atwater. Demario era un alborotador, por decirlo suavemente. A la edad de 21 años en ese momento, tenía 2 condenas por delitos graves anteriores. Había cometido varios otros crímenes mientras estaba en libertad condicional, e incluso estaba programado para comparecer ante el tribunal 2 días antes del asesinato de Eve. El historial criminal de Demario, que se remonta a 2004, incluye condenas por agresión, robo, allanamiento de morada y posesión de marihuana, con intención de venta. Fue arrestado por allanamiento de morada en 2005 y una vez más en 2006 mientras estaba en libertad condicional. Además de eso, también fue arrestado por llevar un arma mientras estaba en libertad condicional. Pero debido a una confusión en la sala del tribunal, su audiencia fue reprogramada para después del día en que murió Eve. Su historial criminal también parecía encajar con el caso de asesinato. Es difícil argumentar que Demario no era el hombre en el video de vigilancia filmado en el Carolina Food Mart en Alston Avenue. Y además de eso, Demario tampoco vivía lejos de la escena del crimen. Residía en Rosedale Avenue, en Durham, justo en el noreste de Chapel Hill. Y después de enterarse de que era amigo de otro hombre llamado Lawrence Alvin Lovett Jr.,
Los detectives notaron que se parecía asombrosamente al otro sospechoso de la grabación de vigilancia del banco. Tanto Lawrence como DeMario eran desertores de la escuela secundaria de Durham, y dado que ambos asistieron a la misma escuela, su conexión entre ellos tenía sentido. Y así, en la mañana del 12 de marzo de 2008, los oficiales de policía decidieron hacerle una pequeña visita a DeMario. Estamos en el juzgado en Hillsborough, mientras DeMario Atwater se enfrenta al juez acusado del asesinato de la presidenta del Consejo Estudiantil de la UNC. No es el único sospechoso. La policía de Chapel Hill y Durham están buscando a Lawrence Lovett Jr., pero se le considera armado y peligroso. Las órdenes de arresto también lo acusan del asesinato de Carson. Al final de esta tarde, un asedio tuvo lugar en una casa propiedad de alguien con el mismo apellido. Los equipos de ejecución especiales entraron y rompieron puertas y ventanas. No hay ninguna palabra sobre si Lovett Jr. estaba dentro. Nuestro equipo de noticias comienza ahora en vivo en Chapel Hill, donde Amanda Lamb ha pasado el día siguiendo los últimos acontecimientos. Amanda, Pam, como dijiste, grandes avances en este caso hoy. Las pistas de esas fotos de videovigilancia permitieron a la policía arrestar a un sospechoso e identificar a otro. La policía tenía nombres que coincidían con la cara de un sospechoso en este video de vigilancia de la tienda de conveniencia. Dicen que este hombre, que intentó usar la tarjeta ATM de Eve Carson, es DeMario Atwater, de 21 años. Una pista de esa foto los llevó a arrestar a Atwater en Durham por cargos de asesinato en primer grado. Alrededor de las 5 de la mañana, DeMario James Atwater, de 21 años, fue puesto bajo custodia policial después de que se le observara saliendo de su casa. La policía también dijo que todavía están buscando a otro sospechoso. Este hombre, que conducía el que se cree que es el SUV de Carson, en un cajero automático bancario en esta foto de vigilancia, Lawrence Lovett Jr., de 17 años. Lawrence Alvin Lovett Jr. debe ser considerado armado y peligroso. Animamos a los ciudadanos a no acercarse a él si lo ven. A solo una semana de que Carson fuera encontrada muerta a tiros en un vecindario cerca del campus de la UNC, el alcalde de Chapel Hill, Kevin Foy, agradeció a la policía por su arduo trabajo, pero recordó a todos que una nube de tristeza todavía persiste aquí. Por muy alentadores que sean los acontecimientos de hoy, seguimos siendo una comunidad de luto. Nos hemos unido durante este momento difícil para consolarnos mutuamente y ayudar a sanar a nuestra comunidad. Pero también tenemos que seguir consolando a una familia en duelo. Lawrence finalmente fue puesto bajo custodia y acusado de asesinato junto con su cómplice. A la edad de 17 años, todavía era legalmente un niño. Pero también tenía condenas anteriores. Ya estaba en libertad condicional por robo y allanamiento de morada. Lawrence también vivía en el área de Durham. Y seamos honestos, con las imágenes de vigilancia en la mano, tanto él como DeMario estaban ahora en una posición muy desafiante. A fines de marzo de 2008, un gran jurado del condado de Orange acusó a DeMario y Lawrence de asesinato en primer grado. Para julio, esos cargos se habían ampliado a secuestro en primer grado, robo a mano armada en primer grado, robo con felonía, posesión de un arma por un criminal y posesión de propiedad robada con felonía. Y a pesar de esta ya horrible lista de crímenes, además de los nuevos cargos, Lawrence también fue acusado del asesinato de Abhijit Mahato, un estudiante de ingeniería de 29 años en la Universidad de Duke. No entraré en detalles sobre el caso de Abhijit, porque Lawrence finalmente sería declarado no culpable de su muerte. Pero Abhijit se había ido de India en 2006 para asistir a la Universidad de Duke. Pero en la noche del 18 de enero de 2008, solo unas semanas antes de la muerte de Eve, encontró un destino prematuro, después de que su casa fuera asaltada. Abhijit fue llevado a un cajero automático, obligado a vaciar sus ahorros, y luego llevado de vuelta a casa. Y luego, trágicamente, el ladrón le disparó en la cara a través de una almohada. Considerando algunas pruebas débiles y un modus operandi similar, Lawrence fue juzgado por el asesinato de Abhijit. Pero muy poca evidencia física podría vincular los dos casos, y finalmente, fue absuelto. Y hasta el día de hoy,
el asesinato de Abhijit Mahato sigue sin resolverse. Volviendo al caso de Eve Carson, los fiscales se estaban preparando para juzgar tanto a DeMario como a Lawrence por su asesinato. Y, por supuesto, serían juzgados por separado. Como adulto, DeMario se enfrentaba a la pena de muerte. Sin embargo, en cuanto a Lawrence, debido a que tenía 17 años en ese momento, no se enfrentaría a esa sentencia. Pero con múltiples escenas del crimen y un caso tan complejo, se necesitarían años para que tanto la fiscalía como la defensa reunieran pruebas para el juicio. Y lo que finalmente descubrirían a lo largo de 2 años es una historia muy cruel, insensible y fría, construida alrededor de la codicia y una trágica elección aleatoria. Todo comenzó en las primeras horas del 5 de marzo de 2008. Eve había tomado la decisión de quedarse en casa y estudiar, dejándola sola en casa mientras sus compañeras salían a beber. Alrededor de la 1:30 de la mañana, alrededor de las 3:30 de la mañana de ese día, y cerca de la esquina de East Rosemary Street, otra estudiante estaba hablando por teléfono en su coche. Fue entonces cuando se dio cuenta de que 2 hombres, que eran Lawrence y DeMario, la estaban mirando fijamente. Preocupada por su seguridad, se fue, y mirando por el espejo retrovisor mientras se alejaba, notó que se dirigían a Friendly Lane, que era, por supuesto, la calle de Eve. Los datos del teléfono móvil confirmaron que el teléfono de Lawrence hizo múltiples conexiones con una torre de telefonía celular cercana. Resulta que ambos estaban buscando un objetivo fácil. Habiendo sido liberados bajo fianza, ambos se habían quedado sin dinero y pensaron que robarían el dinero que necesitaban en lugar de ganarlo honestamente. Ni Lawrence ni DeMario sabían quién era Eve, ni ella los conocía a ellos. Nunca la habían conocido antes en sus vidas y no tenían ni idea ni pista de su existencia. Pero cuando la vieron estudiando sola en casa, decidieron que era vulnerable a su plan malvado y que ella sería su víctima. En cuestión de minutos forzaron la entrada a su casa, la amenazaron con armas y la arrastraron a su coche. Y sabemos por la actividad de su computadora que esto sucedió alrededor de las 3:37 de la mañana. Lawrence y DeMario la secuestraron, colocándola en el asiento trasero de su SUV, mientras iban a retirar dinero de múltiples cajeros automáticos. Esto incluía el de Willow Drive, donde se tomaron estas imágenes de vigilancia. A las 4:44 de la mañana se intentó un segundo cajero automático en Northgate Mall, pero debido a que ya habían retirado su límite diario, no se pudo retirar más. Después de múltiples intentos, luego le ordenaron que caminara con ellos a través de un vecindario boscoso. Y fue entonces cuando llegaron al cruce de Hillcrest Circle y Hillcrest Roads. Cuando Eve se dio cuenta de que iban a matarla, respondió pidiéndoles que oraran con ella. Pero en su lugar, los 2 hombres abrieron fuego. Fue alcanzada por 4 balas de 2 pistolas, antes de recibir finalmente un disparo con una escopeta de cañón recortado. Lawrence y DeMario huyeron de la escena, dejando su cuerpo para que fuera encontrado por los oficiales esa mañana. Le habían quitado la vida a una joven brillante y hermosa, todo por unos cientos de dólares cada uno. Lawrence confirmó más tarde que se habían tomado $1,400 de su cuenta, que era la cantidad máxima que se podía retirar en un marco de tiempo de 48 horas. Tan pronto como las autoridades atraparon a DeMario, él confesó que era el hombre de la grabación de vigilancia y luego le diría a los oficiales que Lawrence era su cómplice. Comenzando con DeMario, evitó un juicio completo al declararse culpable de todos los cargos federales en su contra, e incluso se disculpó con los padres de Eve en la corte. Como resultado, el 23 de septiembre de 2010, fue sentenciado a cadena perpetua con 30 años adicionales tras las rejas. Y debido a que se declaró culpable, evitaría la pena de muerte. Lawrence tomó un enfoque diferente. Se declaró no culpable de los cargos estatales de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado, robo a mano armada en primer grado, robo con felonía y posesión de propiedad robada con felonía. Por esta decisión, se le exigió enfrentarse a un juez y un jurado en un juicio que comenzó en diciembre de 2011. Pero después de este juicio de 2 semanas, Lawrence fue declarado culpable de todos los cargos y,
Por lo tanto, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, hubo complicaciones posteriores con este caso. El 5 de febrero de 2013, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte revocó la sentencia de cadena perpetua de Lawrence y ordenó una nueva audiencia de sentencia. Citaron que una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para un acusado menor de 18 años en el momento del crimen era un castigo cruel e inusual. Y así, el 3 de junio de 2011, se llevó a cabo una segunda audiencia de sentencia. Durante este tiempo, Lawrence dijo: «¿Sabes? Todos cometen errores. Nadie es perfecto. No soy el monstruo en el que me han convertido. Sé que esta es una prueba traumática para todos los involucrados. Por eso extiendo mis condolencias a todos los afectados por esto. Si eso significa algo para alguien, significa algo para mí». Después de una consideración muy cuidadosa y de escuchar la fuerte declaración de Lawrence, el juez lo declaró nuevamente culpable de todos los cargos y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mi opinión, ese fue el único resultado correcto, basado en la naturaleza de sus viles acciones. Desde que fue encarcelado, Lawrence ha cometido 7 infracciones más. Es seguro decir que no se ha ayudado a sí mismo. No importa de todos modos. Nunca volverá a ser un hombre libre. Ahora, normalmente argumentaría que un joven como este tendría la oportunidad de aprender de sus errores. Los adultos maduros rara vez son iguales a los 17 años. Pero Lawrence parece ser uno de esos casos raros. Parece estar podrido por dentro, sin posibilidad de rehabilitación. Dejando de lado el asesinato de Abhijit, parece haber algunas otras notas marginales extrañas en este caso. Empezando por DeMario. Meses después de su arresto, Shelton, su hermanastro, fue asesinado a tiros mientras asistía a una fiesta en una casa a última hora de la noche, del 8 de noviembre de 2008. Él y otro amigo recibieron un disparo en la espalda al salir por la puerta principal. Shelton era un buen chico y no siguió el camino problemático que tomó su hermano, y comprensiblemente, esta noticia devastó a su madre. En el lapso de un año había perdido a 2 de sus hijos. Volviendo a Eve, su muerte puso de relieve un feo agujero en el sistema de justicia. En el momento en que fue asesinada, sus 2 asesinos estaban en libertad condicional, y ninguno estaba siendo supervisado adecuadamente durante este marco de tiempo. Además, los oficiales de libertad condicional no revocaron la libertad condicional de DeMario después de enterarse de que había violado sus reglas acordadas. Los oficiales de libertad condicional finalmente alcanzaron a DeMario en febrero de 2008. Se emitió una orden de arresto a su nombre, donde fue encarcelado. Pero después de pagar la fianza de $10,000, DeMario fue liberado una vez más, a la espera de una audiencia judicial el 3 de marzo. Como se dijo antes, esta audiencia judicial fue pospuesta 4 semanas después de una confusión en la sala del tribunal. Pero esa nueva fecha nunca llegaría, porque 2 días después, Eve Carson fue asesinada. Se alega que DeMario estaba decidido a recuperar los $10,000 que había perdido en su fianza. Y esta fue la razón principal y el ímpetu para robar a Eve. Ahora, se necesita un tipo especial de estupidez para tratar de corregir un crimen con otro crimen. Realmente estamos hablando de imbéciles aquí. Pero supongo que es por eso que existen tantas de estas historias. Porque al final, los humanos son solo humanos. Y lo peor de nosotros son imbéciles viciosos. Desafortunadamente, este caso podría haberse evitado si no hubiera sido por la negligencia de los oficiales de libertad condicional. Y la consecuencia de todo esto fue la vida de Eve Carson. Debo decir, una mujer fenomenal. Las personas que la conocían la describían como alguien que brillaba de alegría. Era increíblemente compasiva y se preocupaba genuinamente por los demás. Era entusiasta y trabajadora, y demostró su desinterés a través de innumerables horas de trabajo de caridad, no solo en su ciudad natal, sino también en el extranjero durante sus vacaciones de verano. Eve buscó activamente formar conexiones con todos a su alrededor, y a través de docenas de videos públicos de ella en línea, es evidente que puso a los demás antes que a sí misma.
E incluso en sus momentos finales, hizo lo mejor que pudo en su situación al pedir a Lawrence y Demario que oraran con ella. Para honrar su vida, la Universidad de Carolina del Norte estableció la beca Eve Carson, dirigida por estudiantes y otorgada anualmente a 2 juniors en la Universidad de Carolina del Norte. Su objetivo es permitir que los estudiantes contribuyan más a la UNC al eliminar parte de la carga financiera causada por la matrícula. Estoy seguro de que esto fue intencional, ya que la beca fue idea de Eve en primer lugar. En el mes previo a su muerte y como presidenta del consejo estudiantil, ella había abogado por tal idea. Eve fue galardonada póstumamente con el premio del canciller a la mujer más sobresaliente de su clase senior, y también recibió el premio al joven alumno distinguido. Su funeral reunió a cientos de personas, y se cree que su servicio conmemorativo en Chapel Hill tuvo hasta 10,000 asistentes. Y hasta el día de hoy, muchas personas todavía recuerdan su rostro y su nombre alrededor del campus. Es difícil decir dónde estaría Eve ahora si su vida no hubiera sido truncada tan cruelmente. Le interesaban las ciencias, la política, y planeaba seguir una educación de posgrado, después de graduarse de la UNC. También había aceptado un trabajo en McKinsey & Company como consultora de gestión. Como pueden ver, la joven estaba claramente destinada a una gran carrera. Como todos sabemos, y como nos ha enseñado esta historia, en última instancia no podemos controlar lo que nos sucede en la vida. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestra situación. Y en cuanto a Eve, ella siempre hizo lo mejor que pudo dadas sus circunstancias. Sabes, una de las cosas que me doy cuenta de este caso es que Eve era inmensamente querida. Y sé que maldecir podría no ser apropiado, pero eso es porque realmente quiero decirlo. Una de las muchas maneras en que recopilo información para un caso es a través de los obituarios en línea. Y nunca he visto tantos comentarios dejados para una víctima. En cuanto a Eve, fue una pérdida insondable. Al final, el caso de Eve Carson es para siempre un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y la brutalidad del crimen aleatorio. Aunque Demario James Atwater y Lawrence Alvin Lovett Jr. fueron sentenciados a cadena perpetua, se hizo justicia, pero no pudo calmar la pérdida. La muerte de Eve no fue solo una pérdida para la familia Carson, sino una gran pérdida para toda la comunidad de la Universidad de Carolina del Norte y Atenas, Georgia. La indiferencia del sistema de libertad condicional y la avaricia extrema de los dos perpetradores crearon un vacío en la comunidad, donde la seguridad y la fe fueron erosionadas. Sin embargo, el legado de Eve, su caridad, su liderazgo desinteresado y su espíritu de servicio a la comunidad, perdura. El evento impulsó reformas en la supervisión de criminales y fortaleció la unidad de aquellos que quieren asegurar que la luz de personas como Eve Carson nunca sea extinguida por la oscuridad de la violencia sin sentido. Una chica francesa joven, guapa, que lo tenía todo en su país, solo porque quería buscar un poco de espiritualidad, voló a Senegal a hacer prácticas. Y allí conoció a un hombre que se presentaba como gurú musulmán. Apenas unos meses después, ya llevaba el velo integral, había roto con su familia y se había metido por voluntad propia en una familia polígama ilegal. Desde entonces vivió como esclava en su propio piso, controlada con cámaras, obligada a mendigar, golpeada constantemente, incluso expulsada al descansillo durante horas sin poder entrar en casa. Su madre también fue manipulada por este mismo yerno hasta el punto de abandonar a su marido, mudarse con ellos y finalmente suicidarse dejando pruebas que lo acusaban. El clímax: embarazada de 8 meses solo por una sospecha de infidelidad totalmente inventada. Su propio marido la mató a golpes con un cable eléctrico enrollado al cuello y golpeándole sin parar en la cabeza. Ella y el bebé que llevaba dentro murieron. Juicio en septiembre de 2025. Él fue condenado a cadena perpetua, la primera esposa a 10 años. Una historia real que estremeció a toda Francia por la manipulación religiosa, la violencia machista y la poligamia clandestina. ¿Alguna vez habéis pensado que un viaje en busca de luz espiritual puede convertirse en un infierno así?
quedaos conmigo hasta el final del vídeo para conocer toda la verdad aterradora. Clotilde Guitti nació a principios de los años 90 en Francia y creció junto a sus padres Sylvie y Didier y un hermano mayor. Se crió en una familia trabajadora estable. En el verano de 2015, mientras estudiaba comunicación en la universidad, Clotilde, que entonces tenía 24 años, viajó a Senegal para realizar unas prácticas de 6 meses en la radio y televisión pública del país. En aquel momento no profesaba ninguna religión, pero se sentía muy atraída por la cultura budista. Creía en la reencarnación, en la vida eterna y en la existencia de extraterrestres. Dicho de otro modo, aparte de llevar una vida bastante normal para alguien de su edad, estaba llena de inquietudes y en cierta medida buscaba respuestas espirituales. Precisamente ese intercambio la llevó a conocer a un hombre llamado Sileye Ba. Además de trabajar como cámara, destacaba por su carisma. Tenía una característica especial. Pertenecía a una rama del Islam cuyos fieles, en su mayoría hombres con dreadlocks, dedicaban la vida entera a rezar y a renunciar a cualquier necesidad material. Esa práctica se caracterizaba por una rigidez extrema en los roles de género. Las mujeres solo podían hacer tareas del hogar y mendigar. Clotilde se enamoró rápidamente y apenas unos meses después ambos se casaron en secreto. Su regreso a Francia con el nuevo marido supuso un shock enorme para sus padres y amigos. Ella también cambió de forma radical. Su padre tuvo la sensación de que en pocos meses su hija ya no era la niña que él conocía. Y para sus amigos, Clotilde parecía haber perdido la alegría que siempre la había definido. Al principio, la pareja se instaló en casa de los padres porque ninguno de los dos trabajaba y era el padre quien los mantenía económicamente. Clotilde se encargaba de las tareas del hogar y, según sus allegados, su marido ejercía sobre ella una influencia cada vez mayor. Al cabo de un tiempo, la convivencia se volvió insoportable y Didier los echó de casa. Finalmente, la pareja encontró refugio en un albergue y en esas circunstancias Clotilde se quedó embarazada. Poco después les concedieron un piso social de la administración local. Era un espacio muy pequeño con solo 2 dormitorios, pero allí recibieron con mucha ilusión a su primer hijo en 2016. Sin embargo, la felicidad duró poco, porque la vida de Clotilde junto al hombre al que había considerado su gurú se convirtió en una auténtica pesadilla. En 2018, una tercera persona se instaló en la vivienda, Dieynaba Kandé, presentada oficialmente como prima de Sileye Ba. Según él, la había contratado como niñera. Sin embargo, la realidad era completamente distinta. Dieynaba Kandé era en verdad la primera esposa de ese hombre, con quien ya se había casado años antes solo por rito religioso y sin inscripción civil. Y eso había ocurrido mucho antes de que él conociera a Clotilde. Mientras ejercía de guía espiritual para ambas mujeres, Dieynaba Kandé tuvo un niño y Clotilde dio a luz a otros 2 más. Para los vecinos, el ambiente en aquel piso era claramente opresivo. Dieynaba Kandé siempre se mostraba reservada y parecía vigilar a Clotilde constantemente, hasta el punto de acompañarla incluso cuando iba a sacar dinero. Por su parte, Clotilde empezó a llevar velo integral y cortó por completo el contacto con amigos y familia, dedicándose exclusivamente a sus deberes de madre. Algunas situaciones resultaban totalmente incomprensibles y preocupantes. En más de una ocasión la vieron obligada a permanecer horas en el descansillo esperando permiso para entrar en su propia casa. En ese momento, la estabilidad económica de la familia, que ya contaba con 7 personas, 3 adultos y 4 niños, dependía de las ayudas sociales y del apoyo de los padres de Clotilde, concretamente de la madre, jubilada de una empresa eléctrica pública. Y fue precisamente ella, influida por su yerno, la que entre 2019 y 2020 decidió abandonar a su marido y mudarse al piso de su hija Clotilde. Un hecho que muchos consideran que contribuyó a lo que contaré después. La mujer tenía antecedentes psiquiátricos, incluido diagnóstico de esquizofrenia. Pasó de dormir en un colchón cómodo en su casa a hacerlo en el suelo.
Además, se convirtió al Islam y parecía aceptar sin resistencia alguna las reglas impuestas por Sileyeva, a quien llamaba Baba o guía. El marido abandonado, Didier, denunció ante la fiscalía la posible manipulación de Sylvie por su vulnerabilidad psiquiátrica, pero le respondieron que, aunque tuviera problemas mentales, era libre de irse y vivir con quien quisiera. Así transcurrieron 2 años hasta que finalmente Sylvie despertó. Durante esos 2 años asistió impotente a numerosos episodios de violencia física y psicológica que su yerno infligía a su hija. Y así, la devoción inicial que sentía por él se transformó en desilusión. Por eso, a finales de 2021 decidió marcharse. Desde entonces vivió en su coche, sin contactar con su hija ni con sus nietos. Mientras tanto, en el piso los problemas continuaban y, lejos de suavizarse, solo se agravaban. Había muchísimo control coercitivo y Sileyeva acusaba constantemente a Clotilde de infidelidad. Era evidente que se trataba de invenciones, solo pretextos para vigilarla. Incluso llegó a instalar cámaras de seguridad. Además, en su móvil había varias grabaciones realizadas por ella misma en las que se escuchaba claramente la violencia que ese hombre ejercía sobre su hija. También por esas fechas, los servicios sociales recibieron múltiples alertas sobre el estado de degradación del piso, los riesgos para la salud de los niños y las sospechas de violencia. Como consecuencia, se abrió una investigación para evaluar la situación. Ya en las primeras entrevistas, los trabajadores sociales percibieron que todos los miembros de la familia parecían tener respuestas preparadas para todo. Por ejemplo, Clotilde apareció con un moratón muy grande en la cara, pero negó que su marido la hubiera golpeado y afirmó que había sido atacada en la calle. Tras ese episodio, Clotilde dejó de acudir a las citas restantes. Además, los técnicos constataron que la familia se encontraba en una situación económica muy grave. Sorprendentemente, poco después de la visita de los servicios sociales, tanto Clotilde como Dieynaba Candé se quedaron embarazadas y el ambiente de tensión en la casa era palpable. Llegamos a la mañana del día 3 de agosto de 2022 cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada desde el piso. La persona al otro lado del teléfono dijo que había una mujer en estado crítico y que respiraba con mucha dificultad. Inmediatamente enviaron una ambulancia y el operador indicó cómo practicar los primeros auxilios mientras esperaban. Cuando los sanitarios llegaron, comprobaron que el piso estaba en un estado de insalubridad grave. Mientras tanto, Sileyeva explicó que su esposa se había caído en el baño y estaba embarazada de 8 meses. La esposa caída era Clotilde y la trasladaron de urgencia al hospital local. Allí los médicos confirmaron heridas en cara y cabeza, y pese a hacer todo lo posible, falleció pocas horas después. Tenía solo 31 años, y el bebé que llevaba dentro, aunque el embarazo ya estaba muy avanzado, tampoco pudieron salvarlo. Posteriormente, la autopsia determinó que Clotilde murió por traumatismo cráneoencefálico grave y confirmó que había sido víctima de malos tratos. Presentaba múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo, incluidos los genitales. Según el forense, algunas lesiones tenían diferente antigüedad. De inmediato se abrió una investigación por homicidio y tanto Sileyeva como Dieynaba Candé fueron detenidos. Los 3 hijos de Clotilde, que entonces tenían 2, 3 y 5 años, habían presenciado toda la tragedia, junto con el niño de 3 años de Dieynaba Candé. Rápidamente fueron puestos bajo tutela de los servicios de protección de menores. Allí se confirmó que los pequeños también sufrían abandono grave. Llevaban ropa sucia, olían muy mal, no tenían higiene personal y en general estaban desatendidos en sus cuidados diarios. Las consecuencias del caso no se hicieron esperar y la opinión pública empezó a seguir muy de cerca cada avance de la investigación. La historia causó evidentemente una conmoción profunda en todo el país. Mientras la gente despedía y lloraba la muerte de Clotilde, la policía siguió trabajando y en el primer interrogatorio, Dieynaba Candé asumió gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido, negando que su marido ejerciera violencia doméstica. Él, aunque reconoció haber tenido discusiones violentas con Clotilde, se aferró a la versión inicial del accidente.
Días después, ambos fueron formalmente acusados de homicidio con circunstancias agravantes de premeditación, ensañamiento y violencia. Posteriormente, durante la prisión provisional, Dieynaba Kandeh dio a luz y el bebé también fue puesto bajo tutela de los servicios de protección infantil. Este hecho marcó un punto de inflexión, porque 6 meses después del suceso, ella empezó a acusar a su marido de ser el único responsable. Entre los resultados de los exámenes médicos, las declaraciones de los acusados y la complejidad de reconstruir los hechos, la instrucción se prolongó casi 3 años. Cuando por fin el caso llegó a juicio, la gran pregunta seguía siendo aclarar qué había pasado realmente en aquel pequeño piso y quién había causado directamente la muerte de Clotilde. Finalmente, el juicio comenzó el día 15 de septiembre de 2025 y en sus declaraciones los familiares de Clotilde relataron cómo su vida había cambiado tras aquel viaje. Su hermano la describió a Sileye Ba como un hombre dispuesto a justificar cualquier cosa con sermones de conversión para imponer sus creencias a los demás. Uno de los momentos más conmovedores fue el testimonio de la hija mayor de Clotilde, que con total franqueza habló de la violencia que vio sufrir a su madre. Dijo que la golpeaban de todas las formas posibles y que la humillaban constantemente. La psicóloga que atendía a los niños explicó que aquello había dejado en ellos heridas imborrables y expresó su preocupación por las cartas que el padre enviaba a los menores, incluyendo fotos de la madre muerta para entregar al abogado de la familia. Esa actitud solo reavivaba la tragedia y torturaba psicológicamente a los pequeños. Al día siguiente, Sileye Ba subió al estrado. Durante más de 3 horas y media intentó defenderse, presentándose como un hombre atrapado en una familia dominada por los celos y los conflictos entre 2 mujeres que no se soportaban y no podían convivir. Según él, las agresiones diarias se producían porque las 2 mujeres se peleaban por celos amorosos, porque ambas querían ser la única mujer en su vida. Ante las preguntas del juez y los abogados, mantuvo la versión inicial, aunque añadió algunos detalles nuevos. Por ejemplo, afirmando que Clotilde tenía tendencias autodestructivas y que las discusiones solo surgían cuando ella quería hacerse daño a sí misma. Sobre la convivencia, dijo que al principio todo iba bien, pero que la relación entre las 2 esposas se deterioró progresivamente. Contó que según su cultura, un hombre con 2 esposas duerme unos días con una y luego pasa a la otra. Según él, Dieynaba Kandeh no soportaba que el calendario favoreciera a Clotilde y ahí empezaron los conflictos. Respecto a su papel en las peleas, insistió en que nunca quiso tomar partido por ninguna. También dijo que en una ocasión sorprendió a Clotilde en la cama con otro hombre. Ella explicó que era a causa de un conflicto sexual derivado de un trauma anterior y que, aunque se sintió traicionado, decidió seguir con ella. Pero desde entonces la confianza entre ambos quedó rota. El juez también leyó en sala numerosos mensajes de Clotilde que reflejaban el sufrimiento que padecía en casa. En ellos describía las sospechas constantes de su marido, negaba haberle engañado y expresaba su deseo de tener una relación tranquila como las parejas de sus amigos. También se supo que meses antes del suicidio de su madre, le había escrito diciendo que vivía en un miedo absoluto. En mensajes enviados a amigos y familia decía además que el comportamiento de Dieynaba Kandeh era muy cruel y se preguntaba si ella merecía sufrir toda aquella violencia. Ante todas estas pruebas, Sileye Ba siguió declarando su inocencia, insistiendo en que Clotilde se autolesionaba. El juez replicó inmediatamente que nadie más había mencionado jamás ese comportamiento. Incluso subrayó que no existía ninguna prueba que acreditara tales conductas. Después, él siguió ofreciendo explicaciones vagas y dijo que solo había hablado de eso por teléfono, nunca por mensaje. Sobre el día de los hechos, contó lo siguiente. Dijo que primero hubo una discusión muy acalorada entre él y Clotilde. Según él, Clotilde empezó a gritar, se enfureció y usó objetos para hacerse daño. Todo mientras él la acusaba de haber metido a otro hombre en casa en ese momento. Dijo que para calmar la situación se fue un rato a la cocina y entonces oyó a las 2 mujeres insultándose. En este punto, respecto a su primera declaración, empezó a cambiar detalles importantes.
En el juicio contó que al llegar al salón vio a Clotilde tumbada en el suelo mientras Dieynaba Candé le golpeaba en la cabeza. Poco después, Clotilde se levantó, fue al baño y se cayó. Sileyeva afirmó que propuso llevarla al hospital, pero que la otra esposa dijo que había que esperar al día siguiente. Minutos después vieron que Clotilde respiraba de forma anormal, y según él, fue él quien ordenó a Dieynaba Candé llamar a emergencias al mismo tiempo que empezó a practicarle masaje cardíaco siguiendo un vídeo que había visto antes y luego dejó que actuaran los sanitarios. Tras esta declaración, el juez y el fiscal señalaron que el relato estaba lleno de contradicciones, que había cambiado demasiados detalles concretos y que, sobre todo, su versión no explicaba la totalidad de las lesiones que presentaba Clotilde. Cuando el hombre abandonó el estrado, le tocó el turno a Dieynaba Candé. Al principio se mostró de acuerdo con él. Dijo que la relación con Clotilde al llegar era muy buena. Incluso que había sido la propia Clotilde quien pidió a Sileyeva que la trajera a Francia para vivir juntas. Sin embargo, al hablar del deterioro de la situación, no solo negó tener celos de Clotilde, sino que culpó a su marido, describiéndolo como un hombre colérico, enfermizamente celoso y consumidor de drogas. Por primera vez se reveló que en varias ocasiones ella había abandonado el piso para refugiarse en un centro de acogida. Según sus palabras, la violencia solo la ejercía él. También contó un detalle hasta entonces desconocido. Muchas veces quiso volver a Senegal, pero su familia siempre la disuadía diciendo que hacerlo sería una ofensa a Sileyeva y que en Francia tendría una vida mucho mejor. A continuación, Dieynaba Candé describió el grado de control que el hombre imponía a ambas. No tenían dinero, ni teléfono, ni documentación, ni trabajo. Había cámaras en la puerta. Él les prohibía hablar entre ellas, bloqueaba la puerta con tablones e incluso les impedía limpiar la casa porque estaba convencido de que lo hacían para atraer hombres. Esa mujer resumió su experiencia como una forma de esclavitud. Sobre la supuesta tensión con Clotilde, Dieynaba Candé reconoció que en algún momento se volvió cruel, pero afirmó que solo ocurrió tras 3 peleas concretas en las que hubo bofetadas y mordiscos, pero de ambas partes. Sin embargo, antes de contar lo que pasó el día de los hechos, recalcó que ella nunca la había golpeado de verdad. Según la versión de Dieynaba Candé, la situación era ya insostenible y 2 o 3 días antes todo empeoró mucho más. Ese día, ambas habían pasado toda la jornada mendigando en un parking por orden de Sileyeva. Esa noche, la hija mayor de Clotilde le dijo a su padre que había visto a su madre traer a un hombre a casa. Ella intentó convencerlo de que era imposible porque habían estado juntas todo el día. Sin embargo, Sileyeva se puso furioso. Dijo que en ocasiones anteriores él se calmaba cuando ella juraba sobre el Corán, pero esa vez no quiso escuchar y el ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso. Según Dieynaba Candé, el hombre golpeó a Clotilde con un cable eléctrico, incluso le enrolló el cable al cuello. Mientras era agredida, Clotilde no reaccionó con rabia, sino que solo susurraba una y otra vez que lo amaba y que quería que la violencia cesara. Después, ya de noche, Clotilde empezó a respirar mal y él volvió a golpearla. Todo delante de toda la familia. En ese momento, Dieynaba Candé hizo una declaración impactante. Sileyeva le había pedido que se declarara culpable en su lugar porque, al estar embarazada, no iría a prisión y podría cuidar libremente de los niños. Él, en cambio, quedaría al margen. Pero ella dijo que cuando le quitaron al bebé recién nacido, sintió un vacío enorme y decidió contar la verdad por sus hijos y por Clotilde. Antes de que esa mujer terminara su declaración, el fiscal señaló varias contradicciones y advirtió que temía que al final del juicio siguieran faltando piezas de la verdad. Posteriormente, un informe psicológico subrayó que Dieynaba Candé seguía siendo muy leal a Sileyeva, por lo que era posible que estuviera mintiendo. Al mismo tiempo, se supo que la llamada a emergencia se realizó más de media hora después de que Clotilde se desplomara.
En la acusación final, el fiscal añadió que Clotilde había recibido golpes mortales y pidió cadena perpetua para ambos acusados con un mínimo de 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, tras un juicio que duró 3 días, el tribunal declaró culpable a Sileyeva por haber provocado intencionadamente los golpes que acabaron con la vida de Clotilde. El resultado fue que el jueves 18 de septiembre de 2025 fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años. Por su parte, Dieynaba Candé también fue declarada culpable, pero solo por violencia habitual. Ella no participó directamente en el asesinato de Clotilde. Recibió una pena de 10 años de prisión, de los cuales deberá cumplir al menos 2/3. La sentencia incluyó la retirada inmediata de la patria potestad de los 3 hijos que Clotilde tenía con Sileyeva. Sin embargo, tanto él como Dieynaba Candé conservaron la patria potestad del hijo que tienen en común, una decisión que fue considerada muy decepcionante. El padre de Clotilde, el señor Didier Guity, permaneció en silencio en el pasillo del tribunal, con los ojos enrojecidos, pero con un leve destello de consuelo después de tantos años de dolor. Con voz entrecortada dijo ante las cámaras de los periodistas: «Estoy satisfecho porque la justicia, aunque tarde, se ha cumplido. Mi hija ya no puede volver. El nieto que llevaba en su vientre nunca verá la luz. Pero al menos, a partir de hoy, los 4 niños que quedan vivirán en un hogar sin la sombra de la violencia. Dedicaré todos los días que me queden de vida a quererlos y protegerlos, para que sepan que en el mundo todavía existe el amor de verdad y no esa religión que les arrebató a su madre y a su abuela». Al otro lado, el abogado de Sileyeva anunció de inmediato que recurriría, manteniendo obstinadamente la teoría de que fue Dieynaba Candé quien actuó y que su cliente solo fue víctima de un complot de celos entre las 2 mujeres. Apenas terminó de decirlo, las personas presentes en la sala reaccionaron con abucheos y lágrimas de rabia. Mientras tanto, los abogados de Dieynaba Candé abandonaron la sala visiblemente aliviados. Calificaron la pena de 10 años de justa y humana, porque reconocía la complicidad de su cliente en un entorno de violencia prolongada, pero no la acusaba de haber matado directamente. Sin embargo, no pudieron ocultar su pena al mencionar que el bebé recién nacido de Dieynaba había sido separado de su madre desde el primer segundo de vida. Cuando se cerró la puerta de la sala, el señor Didier abrazó fuerte a sus 4 nietos pequeños, las víctimas más inocentes de esta tragedia, y salió del Palacio de Justicia bajo el cielo gris de septiembre de Montargis. Les susurró: «A partir de ahora nos curaremos juntos. Mamá y la abuela os miran desde arriba. Ya nunca más tendréis que tener miedo». La puerta de la justicia se cerró tras una familia destrozada, pero también abrió un nuevo capítulo. El capítulo de la sanación, del amor incondicional y de la dolorosa advertencia para cualquiera que alguna vez haya creído que buscar espiritualidad puede guiarte fácilmente sin mantener los ojos bien abiertos. La historia de Clotilde Guity ha terminado, pero las cicatrices que ha dejado en el corazón de Francia, en el de todos los padres y en el de cualquiera que alguna vez confió en la luz de un desconocido permanecerán para siempre.